Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad. Hoy les traigo algunas actualizaciones y cosas que están pasando y cosas que pasaron. Vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de lo de coronavirus, vamos a hablar de cómo impactó el mercado de acciones, vamos a hablar de cómo impactó a Bitcoin y qué es lo que me parece que va a pasar en las próximas semanas, próximos meses. En base a cómo todo esto se está desenvolviendo. Primero que nada, espero que todos los que están viendo este video estén en sus casas, que no estén saliendo y que estén bien y que no tengan ningún familiar que esté enfermo. Espero que estén todos bien. En especial siento que hay muchos de mis seguidores que están en España, así que, y en España por ahora no va muy bien. Pero me parece que todos los países vamos en el mismo camino que China, Italia, España, como ven acá en este video que está en vivo. Van actualizando los casos. Me parece que lo que pasó en China, que fue el primer caso... ¿Cuándo fue el primer caso? El primer caso fue identificado en diciembre del 2019 en China. En la ciudad, bueno, en la provincia creo, o ciudad, no sé cuál es cuál, Wuhan. Ahí fue el primer caso. Y desde que pasó esto en diciembre, tuvimos enero, febrero, marzo, prácticamente 3 meses. Y ahora ya casi que no, creo que no hay casos nuevos en China. Al menos según los números oficiales, que podemos confiar o no, porque estamos hablando de China. Y a veces los números no son los reales. Pero siendo que es un virus, yo calculo que va a pasar lo mismo en todos lados. En donde pasó, donde empieza el virus, van a ser más o menos 3 meses que van a ser similares a lo que pasó en China, lo que está pasando ahora en Italia. Lo más probable para mí es que dure más o menos 3 meses en todos los países. Si bien creo que la mayoría de los países del primer mundo o del hemisferio oeste no pueden tomar las medidas como hizo China tan rápido, tan estricto. Me parece que ningún país del hemisferio oeste puede hacer eso, simplemente porque la gente no lo aceptaría. Y lo vemos en gente que sigue saliendo y que no le importa mucho todo esto. Entonces me parece que si bien los países del hemisferio oeste no pueden tomar las mismas medidas, al ser que todo esto comenzó en China, hay muchos casos. Debe haber pasado un buen tiempo desde que realmente hubo el primer caso hasta que se identificó, que fue en diciembre del 2019. Tal vez en China arrancó antes, pero como todos los países ahora están más atentos, lo más probable es que lo estén agarrando más rápido, y a su vez están poniendo toda esta cuarentena que hace que se simplifique el tema de lo que se habla de la curva, que tratar de hacerla más plana. Ya calculo que todos sabrán de lo que estoy hablando. Entonces, si bien los países del hemisferio oeste no pueden tomar las mismas decisiones, las mismas acciones que hizo China, al estar un poco más prevenidos, creo que va a ser el mismo efecto. Va a haber más casos, como está pasando en Italia, en España, y yo calculo que después de más o menos 2 meses y medio, 3 meses, la situación va a mejorar. El problema es que 2 meses y medio, 3 meses, con todos los negocios cerrados, toda la gente en las casas, para la economía es un desastre. Porque mucha gente va a perder el trabajo, muchos negocios tienen que cerrar porque no les dan los números. Y como para tratar de evitar esto, los gobiernos están inyectando plata de múltiples maneras en la economía. Estados Unidos tomó un montón de decisiones. Pongo el caso el ejemplo de Estados Unidos, pero la mayoría de los países están haciendo lo mismo. Inyectó un montón de plata en la economía. Está viendo de salvar algunas empresas. Por ejemplo, acá tengo el gráfico de Boeing, la empresa que hace aviones. Y vemos que desde el punto más alto, que fue el año pasado, pero si vamos a
más o menos por acá, 11 de febrero, y bajamos. Cayó un más o menos un 75% en estas últimas semanas. El problema es que, si bien hablo de Boeing, por poner un ejemplo, todas las aerolíneas tienen un gráfico bastante similar. Boeing ya venía teniendo problemas. El tema es que Boeing contrata un montón de empleados. Entonces, si una de estas empresas quiebra y tienen que echar un montón de empleados, la economía se va frenando y se frena cada vez más y más y más. Entonces, lo que el gobierno quiere hacer es tratar de salvar a estas empresas. El problema es que al tratar de salvar las empresas a futuro, es un problema para la gente del futuro, digamos, para nosotros. La gente joven, vamos a tener que pagar esto en el futuro. Hay mucha gente que está en contra porque estas empresas lo que hacen, bueno, lo que hicieron este tiempo es comprar sus propias acciones para subir el precio de las ganancias. Muchas empresas, cuando empiezan a ir bien, en vez de guardar plata para este tipo de situaciones, lo que hacen es usar esa plata que tienen de las ganancias para comprar la acción. Y al comprar la acción, lo que hace es reducir la cantidad de acciones que hay. Entonces, al reducir la cantidad de acciones que hay de la empresa, si las ganancias siguen siendo las mismas, al dividirlas por la cantidad de acciones que hay, parece que la ganancia por cada acción es más grande. En esto se benefician los dueños de las acciones y por lo general los gerentes de distintas secciones, que sus bonos, su extra que tienen, su sueldo extra, depende de las ganancias en base a la acción. Entonces hacen esto para subir más sus bonos. Este es el tema que hace que mucha gente esté en contra de que el gobierno ayude a este tipo de empresas. Por otro lado, el problema es que si el gobierno no hace nada y dejan que estas empresas quiebren, un montón de gente va a perder trabajo, y si bien en el largo plazo tal vez sea mejor que estas empresas quiebren y vuelvan a empezar de manera razonable, en el corto plazo que se pierdan tantos trabajos va a hacer que la economía implosione, porque no se va a mover más, no va a haber movimiento de nada. Entonces eso es lo que el gobierno está tratando de evitar. Los gobiernos, muchos países están tomando las mismas medidas, es lo que están tratando de evitar en esta situación. Si esto dura 2 meses y medio, 3 meses, igual hay muchos negocios que van a quedar en bancarrota. Va a haber un montón de gente que va a perder el trabajo. Hay un montón de gente que ya perdió el trabajo. Por ejemplo, acá en Canadá hay un seguro de desempleo que uno puede pedir cuando no tiene trabajo al gobierno. El año pasado, en esta misma semana, había más o menos 28 mil pedidos de este seguro de desempleo en esta semana. Esta semana de este año hubo 500.000 de pedidos de seguro de desempleo. Entonces son números muy grandes que es muy posiblemente que se hagan más grandes. Entonces lo que los gobiernos están tratando de hacer es disminuir el efecto que tiene esto en la economía, que todos los negocios cierren. Por otro lado, ayer estaba viendo un video que hice en agosto del 2019, en el que se viene la recesión y o crisis monetaria, y me estaba basando en el gráfico de los bonos de Estados Unidos de 3 meses y 10 años, que por lo general cuando se invierte y los bonos, bueno, les sugiero que vean el video, este video completo del 10 de agosto. Pero bueno, cuando se invierten los bonos y el bono de 10 años paga menos que el de 3 meses, es que la gente no está muy segura y por lo general las cosas van mal después.
Una vez que se vuelve a invertir de negativo a positivo, al poco tiempo hay una recesión. Y esto viene pasando hace varios años y cada vez pasa lo mismo. Se invierte al rango negativo, después se vuelve a revertir. Una vez que se revierte, las acciones por lo general suben por un tiempo y después a la recesión, que es está la gran caída. Y al parecer ahora estaría pasando lo mismo. Yo me escribí un texto al lado del link de esta página, en la que pongo que 5 meses, le escribí el nombre del texto, es 5 meses después de que se vuelva a invertir puede ser que haya una recesión. Y fue más o menos 5 meses, no, 6 meses. Y fue en octubre que volvió a ser positivo, después volvió a caer, pero en octubre se revertió. Y ahora estamos a 5 de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses. Si la recesión no está ya ahora, en un mes va a estar. Así que la verdad este gráfico es bastante acertado. Es justo muy interesante que el gráfico no puede predecir lo del virus. Así que tal vez una cosa, si no hubiera sido lo del virus lo que desencadenaba que el mercado colapsara, tal vez hubiera sido otra cosa. El virus puede ser que haya sido un desencadenante, pero tal vez si no era eso, era otra cosa. El problema es que el desencadenante, tal vez de lo del virus, es un poco grande. Entonces está ese tema. Así que voy a ir cerrando las cosas que ya hablé. Esto ya lo hablé. Les sugiero que lo vean en este video. La verdad, si pudiera crear una máquina del tiempo, ir al 10 de agosto del año pasado, la verdad que iría y me daría una palmadita en la espalda por lo acertado que estuve con lo que dije acá. No siempre estoy acertado en los videos, a veces le erro mal, pero esta vez, la verdad, muy orgulloso. Esto lo cierro. Bueno, el primer caso de lo de coronavirus en Estados Unidos registrado fue el 20 de enero. Así que 2 meses y medio, 3 meses sería febrero, marzo, abril. Calculo que para el 20 de abril, finales de abril, la situación tal vez esté un poco mejor. Pero ahora se va a poner peor. Creo que Estados Unidos, bueno, la mayoría de los países todavía se van a poner peor antes de ponerse mejor. Pero calculo que para el 30 de abril la situación ya va a haber mejorado. Realmente espero que haya mejorado en finales de abril o antes. Pero yo calcularía que finales de abril. Y Canadá, 5 días después, fue el primer caso. Así que también para finales de abril, principios de mayo, probablemente Canadá ya esté mejor. Pero en Canadá por ahora tenemos solo, creo que 1100 casos. Así que también se va a poner peor ahora antes de ponerse mejor, calculo. Así que, pero bueno, no soy médico ni estudié nada de esto, así que mi predicción es en base a lo que vi de China. Podría estar totalmente erróneo y podría durar menos o durar más. Pero yo calculo que 3 meses desde que empieza hasta que mejore la situación son 3 meses. Así que vamos a ver si en 3 meses vuelvo a este video y digo, bueno, la verdad no estuve tan erróneo. Bueno, como consecuencia de todo esto, lo del virus, este es el índice S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Vemos acá la tremenda caída que hubo en cuestión de un par de semanas, son 3 semanas. La verdad, nunca lo vi, nunca lo experimenté, ni cuando fue la crisis financiera en el 2007-2008 fue una caída tan grande y tan rápida. Así que no sé
¿Cómo seguirá esto? Me parece que el mercado por lo general lo que trata de hacer es predecir el futuro. Entonces, el precio que estamos viendo ahora es en base a las cosas que la gente espera que va a pasar en el futuro. Entonces, hubo tantas malas noticias que es medio complicado que no haya ahora una especie de rebote en donde vuelve a mejorar y después puede volver a caer probablemente, pero creo que cayó demasiado muy rápido y tiene que volver. Creo que vamos a tener como lo que se llama un pullback, que volvemos, las cosas van a parecer que están mejor y después van a empezar a aparecer los números de las empresas cuando empiezan a reportar las ganancias y ven que se ve que no tienen ganancias y que está todo bastante mal. Ahí va a volver a caer, me parece. Pero la verdad, con cómo cayó tan de golpe, está muy difícil predecir qué es lo que parece que va a pasar. Estamos más o menos ahora en un nivel de la caída que tuvimos en el 2018, diciembre. Caímos un poco más y el viernes tuvimos una caída también. No terminó el día muy bien. Si voy al día, vemos acá que el jueves había empezado a subir, el viernes subió un poco y después todo eso que subió lo perdió. Cerró bastante bajo. Así que no está muy buena la perspectiva del tema de las acciones. A su vez, si tenés plata y no la pensás usar en los próximos 3, 5 años, no es un muy mal punto para empezar a invertir. Si estabas esperando para invertir, este es un buen momento para empezar. El problema es que ahora psicológicamente hablando es medio complicado empezar, porque como está cayendo tanto, surge el tal vez me convenga esperar a que caiga más, o si te decidís a comprar y al otro día sigue cayendo y sigue cayendo, psicológicamente hablando es bastante cansador, estresante ver que tu plata cada vez tenés menos plata en tu cuenta de inversiones. Entonces, una cosa que yo recomiendo es que lo mismo que digo para lo de Bitcoin, dollar cost average, ir comprando, ponerte un aviso todos los meses y comprar de a poco. De esa manera no es la manera más efectiva de meterse en el mercado. Lo mejor para meterse en el mercado es meterse todo de una y olvidarte, dejarlo ahí, no tocarlo. Ese es el mejor método, en especial después de una caída así tan grande. Pero psicológicamente ese método es bastante complicado, porque en 2 meses, si cae un 20% más, perdiste un montón de plata y es un bajón. Si no, lo que puedes hacer es dollar cost average y todos los meses ir comprando un poco. No es lo más efectivo, porque estadísticamente hablando meter todo de una es mejor, pero psicológicamente sentís menos dolor. Si las cosas siguen cayendo, vos seguís comprando. Entonces, ya cayó bastante el mercado, probablemente caiga más, probablemente esto dure un buen tiempo. Ya cayó un 33% casi. Por lo general en las otras recesiones cayó un 40, un 50%. Así que queda bastante más todavía por caer y es muy posible que en el futuro caiga. Pero sigue siendo para mí un buen momento. Si estabas esperando para invertir, este es el momento para empezar. Lo que hay que tener en cuenta es de invertir en empresas que tengan preferentemente mucha reserva en efectivo y que no tengan mucha deuda. Porque las empresas que tienen, bueno, obviamente, ¿no? Las empresas que tienen mucho efectivo y poca deuda, todos estos meses, que si son 3 o son más o son menos, los pueden aguantar sin tener
tantos problemas. Por ejemplo, empresas como Apple, Google, Amazon, Microsoft, son empresas muy grandes que tienen un montón de efectivo, en especial Google. Google tiene un balance impecable. Probablemente Google se vea muy afectado con esto porque Google es prácticamente marketing, ganan con publicidad. Y la publicidad y el marketing es lo primero que las empresas cortan en el presupuesto. Entonces Google se va a ver afectado. Pero si bien se va a ver afectado con esto, al tener tantas reservas en efectivo, no solo lo van a aguantar, sino que también lo más probable es que empiecen a hacer adquisiciones de otras empresas más chicas que no tienen un balance tan bueno. Así que busquen, si quieren invertir, busquen empresas que tengan un buen balance, con no mucha deuda. Lo ideal sería que no tengan mucha deuda. Y si no querés estar buscando acciones específicas, lo que puedes hacer es empezar a comprar index funds y dividir tu portfolio, por ejemplo, 70% en acciones, un 20% en acciones internacionales y un 10% en bonos. Depende de la edad que tengas, cómo te conviene distribuir. Si sos joven, te conviene distribuir más en acciones y menos en bonos. Y si sos grande, tipo 60 años, te conviene poner más en bonos que en acciones, porque los bonos son menos riesgosos. Y lo más probable es que necesites retirarte antes. Entonces, no querés que te pase este tipo de situaciones. Si alguien mayor invertía la mayor parte en acciones, ahora hubiera perdido un 33% de su dinero, digamos. Si hubiera invertido en 50 y 50 en acciones, 50 en bonos, hubiera perdido menos. Así que es por eso que se distribuye de distinta manera. Cuanto más joven, más riesgo conviene tomar. Así que voy a cerrar esto. Ahora voy a hablar sobre Bitcoin, cómo se ve afectado con esto. Este va a ser un video larguísimo, muy largo. Así que bueno, va a ser un video largo. Me estoy dando cuenta ahora. Voy a hablar de Bitcoin. En el video que les mostré antes, hablaba de cómo afectaría una recesión a Bitcoin. Y dije que hay dos maneras. Si la recesión es una recesión dentro de todo normal, que no sé si está siendo una recesión normal ahora, Bitcoin no se iba a ver afectado negativamente. Si la recesión es normal, Bitcoin se ve afectado negativamente, porque lo primero que hace la gente en vender son las cosas que son más riesgosas y las cosas que están tal vez en ganancia. Por lo general, cuando todo colapsa, el oro y las cosas más, digamos, seguras también caen. Después se recuperan más rápido que las acciones. Incluso esto pasó con el oro en el 2008 y ahora también pasó. Cuando está cayendo todo, el oro también disminuyó. Y sin embargo, uno esperaría que el oro suba. Yo calculo que en los próximos meses el oro va a subir. Entonces, las dos opciones eran: si la crisis era más o menos no muy fuerte y nada muy raro, Bitcoin se iba a ver afectado negativamente. Si la crisis es monetaria, Bitcoin se va a beneficiar. Me parece que la crisis que estamos teniendo ahora empezó como una crisis, digamos, normal, pero con todas estas medidas que están haciendo los gobiernos de imprimir plata, inyectar plata en los mercados a más no poder, la crisis monetaria va a comenzar. Va a haber mucha inflación, me parece. Tal vez no en todos los países, pero en muchos países. Y me parece que a largo plazo en eso Bitcoin se va a beneficiar. Ahora es difícil de verlo porque todas las cosas se están yendo a la miércoles, pero me parece que por las medidas que están tomando los gobiernos para evitar que la economía
implosione, me parece que en el futuro no tan lejano las monedas, va a haber una crisis de moneda, y me parece que ahí es donde Bitcoin va a lucir. Uno de estos casos, por ejemplo, es una medida que tomó la Reserva Federal en la que permite a los bancos no tener reservas. Hace muchos años, bueno, como ya muchos sabrán, yo hablé también en los videos, como ya muchos sabrán, en el pasado tu dinero en efectivo estaba correlacionado con oro o plata, que era el estándar de oro. Vos ibas al banco y podías cambiar tu efectivo, tu billete, por oro. Hace varios años, hace muchos años, ponerle que fueran, la verdad no sé la fecha, pero deben ser 70, 80 años más o menos, se eliminó esto y tu efectivo pasó a no depender más del oro. Y entonces empezaron todo esto de la Reserva Federal, en donde pueden controlar el suministro. Una de estas cosas que pasaron también es que los bancos solo tienen que tener una cantidad de reserva en el banco en sí. Entonces, cuando uno le da al banco, bueno, hasta hace un tiempo, todavía no, todavía quedan 5 días, pero cuando uno le da al banco plata, imaginemos que le das $100, el banco, no me sé exactamente cuál es el porcentaje, pero imaginemos que el banco solo se tiene que quedar con un 10% y el otro 90% lo puede prestar. Entonces, vos le das 100 al banco, el banco guarda 10 y presta los 90 que quedan. Y así un montón de gente. Como la gente no necesita toda la plata al mismo tiempo, no es problema, porque si otra persona quiere venir y sacar plata, lo que hace es el banco busca todos los 10 que están en reserva, el 10%, junta y se lo da a la persona que pide. El problema es cuando toda la gente va a pedir su plata, al banco al mismo tiempo. Ahí es cuando el banco no tiene plata para dar y se crean problemas. Que si sos argentino, lo experimentaste, y la mayoría de los países latinoamericanos también lo experimentaron en algún u otro momento. Ahora bajaron la reserva que necesitan tener los bancos a 0%. Entonces, cuando vos vas al banco, bueno, a partir del 26 de marzo en Estados Unidos, si vas al banco y le pones $100, esos $100 el banco los puede prestar. Que esto es una medida para poder fomentar la economía y que no se frene todo. Pero al tratar de no frenar todo, se crean problemas a futuro. Uno de estos es si la gente empieza a tratar de sacar la plata del banco, ni siquiera al mismo tiempo. Con que haya el pánico que hubo con el papel higiénico en estos días, con la plata va a pasar exactamente lo mismo. Así como no había papel higiénico, con la plata va a pasar lo mismo. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Cuando pase esto, que posiblemente pase en algún momento, ahí es cuando Bitcoin va a lucir. Pero no sabemos cuándo va a pasar eso. Con respecto al tema del precio, lamentablemente llegamos al punto que yo había dicho el año pasado. El año pasado había hecho esta línea blanca que estaba deseoso de no llegar. Había dicho que íbamos a llegar a los 7.400 más o menos, o a los 4.416 para, creo que había dicho el 16 de noviembre o 14 de noviembre, que está en el video que hablé antes. Justo hablo de lo mismo. En cuanto a la fecha, le erré muy mal, muchos meses, pero en cuanto al número llegamos, inclusive cayó más. Yo a esta altura, cuando se empezó a recuperar acá, yo me imaginaba que ya a esto no íbamos a llegar, pero bueno, pasó. Y ahora, en estos últimos días se estuvo recuperando un poco. Es muy difícil
predecir qué es lo que va a pasar. La verdad es muy difícil decir. Una cosa que hay que tener en cuenta, que me preocupa un poco, es que los futuros de Bitcoin, yo hablé de esto también en otros videos, como no están abiertos durante toda la semana como Bitcoin, Bitcoin está las 24 horas, vos podés cambiar Bitcoin. Los futuros de Bitcoin, no. Entonces, mientras están cerrados, a veces se crean espacios en los que no hubo trading. Si se cierra el viernes a la tarde y se abre el domingo a la tarde, durante el trading que hubo el sábado no pasó en los futuros de Bitcoin. Y el problema de eso es que a veces el viernes a la tarde cierra, por ejemplo, a 5.000 y el domingo a la tarde abre a 6.000, por ejemplo. Por poner un ejemplo, hay $1.000 de diferencia en las que en los futuros de Bitcoin no hubo trading. Por lo general, si sigue subiendo, eventualmente vuelve a bajar, llega hasta los 5.000 en algún momento que en los futuros de Bitcoin se puede hacer trading, vuelve a los 5.000 y ahí o sigue bajando o rebota y sube. Por lo general, todos los espacios se llenan. Y lo vengo comprobando hace mucho tiempo que todos los espacios se llenan. Veníamos teniendo esta subida, acá se creó un espacio, acá se creó otro, acá se creó otro, y sin embargo caímos, se llenó este espacio, se llenó este otro, se creó uno nuevo acá, vemos acá una diferencia muy grande, que probablemente lo llenemos en algún futuro. Lo único que me preocupa es que tenemos uno acá abajo que no se llenó. Son $20 de diferencia, es un espacio muy chico, pero estos espacios también eran bastante chicos y se llenaron. Entonces, una cosa que veo que puede pasar es que o se llene este espacio que tenemos acá arriba y después volvamos a bajar, o sigamos bajando ahora. También hay espacios hacia arriba, eso es esperanzador. En los 11.000 no los tengo guardados, pero hay espacios hacia arriba. Entonces, la verdad que me es muy difícil predecir. Yo creo que es posible que tengamos otra caída más. A ver, este espacio está en los 3.165 y el otro día cayó hasta 3.800. Es una diferencia muy grande. La verdad que es muy difícil, porque está con toda esta situación del mercado, y la verdad es que la gente, cuando las cosas están así muy complicadas, no va a comprar muchos Bitcoin. La gente que está súper confiada en Bitcoin va a seguir comprando Bitcoin, esos no cambian. Pero la gente que está por invertir en Bitcoin o que tenía un poco de plata extra para invertir en Bitcoin, ahora con cómo está la cosa, no tiene esa plata extra para tratar de invertir en Bitcoin y especular con Bitcoin. Entonces, al no estar esa plata nueva que estaba entrando, es medio complicado que el precio siga creciendo mucho. Tal vez no colapse, no implosione y quede entre los 6.000 y los 4.000. Puede ser que estemos por un buen tiempo entre los 6.000 y los 4.000, por este rango. Por otro lado, la línea esta que teníamos de soporte desde el 2015, que había hablado antes, acá desde el 2015 teníamos esta línea de soporte que la veníamos respetando. Durante la caída del 2018 en diciembre la respetamos. Durante la caída de diciembre del 2019 la respetamos. Y el otro día la rompimos, esta línea de soporte. Así que no lo veo muy bien. Yo creo que el halving que va a pasar ahora en mayo no va a ser muy eventual. No va a pasar mucho. Me parece que
al ser una situación única, porque Bitcoin nació de la crisis financiera del 2018, Bitcoin nunca estuvo en una crisis financiera. Entonces es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. De nuevo, si la crisis es de moneda y las monedas empiezan a implosionar, hay inflación y todas estas cosas, Bitcoin va a lucir, pero por ahora todavía esa situación no está presente. Entonces creo que se va a mantener por acá, pero es muy difícil de decir. Así que lamento no decirles qué es lo que va a pasar, porque la verdad no tengo ni idea. No, ni idea. Así que bueno, te comiste un video de como 40 minutos para ver qué va a pasar con Bitcoin. ¿Y qué te digo? No sé lo que va a pasar. Así que bueno, eso, Bitcoin. Por último, les dejo, si quieren apoyar el canal y se quieren comprar una hardware wallet, Trezor y Ledger están ofreciendo descuentos. Y si compran a través de los links que tengo en la descripción del video, yo recibo una comisión que a ustedes no les cuesta nada. Y con la plata que gano la uso para comprar productos y mostrar cosas en el canal. Entonces, si estaban pensando en comprarse uno de estos productos y pueden usar mi link de afiliados, se los agradezco. Trezor, el código que hay que usar se llama StaySafe15 y sirve para el Trezor modelo T, el Trezor One, y es un 15% de descuento. StaySafe tiene que ser todo mayúsculas. Después Ledger hizo como una especie de promoción que está bastante interesante, que funciona con las 2048 palabras estas de la frase de recuperación. Acá te dan un link al listado, que son estas palabras que vemos acá, y cada una de estas palabras es un código de descuento. Hay muchas que ya se usaron, hay muchas que no, pero yo estuve buscando y encontré un par, encontré 4. No busqué mucho, hay muchas que todavía no están usadas, que las pueden usar: Path, Lazy, Lecture y Drift. Cuando vas a comprar, haces clic en el que querés comprar, por ejemplo el Ledger Nano X, haces clic en Checkout y en la sección del descuento acá pones la palabra, pones Apply y ahí te aparece el descuento, menos 27 dólares canadienses en este caso, depende de la moneda que tengas, pero son descuentos de creo que decía 20 o 25, a ver, sí, entre 20 y 25% de descuento, que es bastante. Así que de nuevo, si pensaban comprárselo y pueden usar mi link de afiliados, se los agradezco. Y si no tienen mucha plata, les sugiero que no se lo compren y que guarden esa plata para comprar. ¿Qué vamos a comprar? Papel higiénico. Con eso los dejo. Nos vemos en el próximo video.